¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Continuamos con el espacio mensual de las preguntas de nuestros suscriptores. Vamos a ver qué otras cosas nos pusieron en esta encuesta, que le digo, hay algunas preguntas que salen repetidas y tomo una que las intente englobar. Ahorita van a suceder en algunas instancias, pero fíjese, esta es una pregunta muy específica que nos hace Lola. Nos dice, ¿la intuición tiene fundamento? Saludos. Hijo, Lola, que parece como muy por encimita, muy sencilla la pregunta, pero qué interesante. ¿Qué es la intuición? ¿A qué le llamamos intuición? ¿No? Porque escuchamos de la intuición femenina o la intuición de las madres o el sexto sentido, ¿no? Que nos damos cuenta de las cosas cuando van a pasar antes de que sucedan, o luego con los superhéroes, ¿no? Con el sentido arácnido. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, realmente tenemos algún tipo de superpoder, tenemos un tercer ojo, los chakras se nos alinean. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a intentarle le voy a intentar dar una explicación alrededor del marco teórico del psicoanálisis. ¿Qué es la intuición? Vamos a intentar reducir un poquito en la escala de esto, porque ya ahorita hasta los superhéroes entraron en nuestro programa. Pero, ¿qué es una intuición? Muchas veces sentimos como cosquilleo, como que algo no nos cuadra, como que no nos late, es la palabra. Y específicamente es con las personas, que sentimos, no se ve de fiar, ¿no? Siento que me van a traicionar, siento que esa persona me quiere hacer daño, aunque traiga una sonrisa dibujada en la cara, ¿no? Y a eso, por el momento, a eso lo vamos a llamar intuición. ¿Cómo lo supe? Si estamos aquí en una situación científica, no es que tenga telepatía, no es que tenga ningún tipo de poder extrasensorial, sino que hay cosas, fíjese que es lo que sucede aquí, hay cosas que yo sé, pero no estoy consciente de que sé en el momento. Y el acceso a ese contenido inconsciente se puede llegar a manifestar como intuición. Y esto tiene otro nombre, que podríamos decirle prejuicios. Y se acabó la magia de la intuición. ¿Cómo que prejuicios, no? Imagínese, usted va caminando por una banqueta, medio oscuro, ya de noche, y ve a una persona que va doblando la esquina y que va a atravesarse frente a usted. Y usted ve a esa persona de noche y ya le aseguro que se imaginó a alguien. No he descrito a nadie. Le aseguro que no era una monja ni un payaso, no. Es alguien que no se ve de confianza. ¿Cómo era esa persona que no se ve de confianza para usted? Tenía cubierta su cara, tenía sus manos ocultas, estaba vestido de colores oscuros. Si se fija, todas estas cosas no indican algo malo, per se, ¿no? Igual está haciendo frío y trae tapada su cara. Igual y tiene frío en las manos y las tiene guardadas, ¿no? Sin embargo, tenemos recuerdos, tenemos vivencias, tenemos historias compartidas, experiencias o simplemente relatos de alguien más que nos han dado una descripción de cómo es la gente peligrosa. Y la gente peligrosa muchas veces tiene que ver dentro de nuestra cabeza con un tono de piel, con un tipo de ropa, con un tipo de peinado, con un tipo de corte de pelo, con un aroma, con música, con calzado. Entonces, fíjese cómo todo esto, parte de nuestra experiencia, se intenta empatar con lo que está afuera. Si esa persona cuadra con esto, igual y es la mejor persona del mundo, igual y está aterrorizado igual que nosotros de encontrarse con alguien más en la calle, ¿no? Pero nuestros prejuicios van ayudándonos a calibrar el riesgo de la situación y que si se fijan no es algo malo como tal. Cuando se vuelven malos los prejuicios es en una situación mucho más avanzada que esto, ¿no? Que pensamos que entonces ya, aunque conozcamos a alguien, simplemente por todas estas listas de cosas que le dije, calificamos a alguien como bueno o malo. Ahí es en donde ya los prejuicios nos fastidian. Pero cuando no tenemos información al respecto, ¿qué tenemos si no son nuestros prejuicios? Y tristemente muchas veces los estereotipos pues tienen algo de real. Por eso es que se han vuelto un estereotipo. Entonces, fíjese cómo es información que no es que yo en ese momento esté siendo racista, clasista, xenofóbico, sino que es algo
que dentro de mi personalidad, dentro de mi psiquismo, me cuadra con el peligro y yo reacciono ante eso. Por lo tanto, es un prejuicio. Por lo tanto, yo lo voy poniendo como una intuición. Nos empezamos a mover de banqueta y de repente vemos que esa persona intenta cambiar de dirección y salimos corriendo como conejos y decimos, jaja, mi intuición no me falló. Sabía que me iba a poner a salvo. Puede pasar eso o puede no pasar nada, ¿no? Sin embargo, estamos reaccionando ante eso. Y esto nos puede llegar a suceder ya sin una situación que tenga tantas cosas involucradas con ciertas personas. Por ejemplo, conocemos a alguien que es increíblemente sonriente, que es súper amable con nosotros, pero como que algo no me cuadra, como que no se siente real, como que siento que me están engañando y por lo tanto reacciono de manera negativa para esa persona. Una vez más, nuestros prejuicios están haciendo la suya. ¿Por qué? Porque hay cosas de nosotros que sin conocer a esa nueva persona estamos intentando aplicar a este. Esa situación de que alguien es extremadamente bueno con nosotros, invariablemente nos va a generar un miedo, ¿no? Nos va a generar desconfianza. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo es que todos los robachicos roban chicos, ¿no? Oye, ¿no quieres ver un perrito? Oye, ¿no quieres dulces? Oye, ¿no quieres venir a mi casa a jugar? Y pues ya sabemos en lo que acaba esa historia, ¿no? Ese tipo de amabilidad fortuita siempre nos va a generar una desconfianza. Y hay muchas cosas que, una vez más, podría ser una persona que efectivamente sí tiene perritos y que quiere jugar con ellos y ya, ¿no? O que sí tiene dulces y le sobran y que nos quiere compartir y nos da un dulce y nos vamos. Pero ¿a qué le estamos apuntando? ¿No? A que hay algo dentro de nuestra experiencia que nos está diciendo por ahí no va. Y esa es nuestra intuición. Lo curioso de todo esto es que por lo general este tipo de intuiciones van a fallar. ¿Por qué? Porque no es algo real, si se da cuenta. En el caso de la calle en el que nos cambiamos de aceras y vemos a alguien que nosotros notamos peligroso, pues realmente es una precaución, pero no hay forma de que sepamos si es cierto. Pues imagínense que nos cambiamos y la otra persona ni cuenta se dio. O si era un asaltante y nos cambiamos de acera, pues no es como que diga, ay, ya se cambió de banqueta, ¿no? Ya no lo voy a poder asaltar, pues nos van a perseguir, ¿no? No. Pero estamos reaccionando ante algo que no es real más que en nuestra cabeza. Entonces, no es que tengamos ningún tipo de superpoder. Sin embargo, muchas veces coinciden las cosas. Y hay cosas que coinciden porque hay una experiencia previa. Y entonces ya no podríamos decir que es una intuición, sino que es experiencia, si se fija. Sin embargo, no lo estamos relacionando con algo consciente en ese momento y por lo tanto le nombramos intuición. Entonces, ahí tenemos una manera de entender un poquito qué es eso de la intuición. Como pues no hay tanta magia detrás de ese tipo de corazonadas, ¿no? Le aseguro que alguien ya dijo, pero mi intuición es de cosas que no han pasado y luego suceden. ¿Cuántas cosas cree que suceden día a día? ¿Cuántos sueños tiene? ¿Cuántas cosas se imagina? ¿Con cuántas cosas ha fantaseado? ¿Qué tan probable le parece que en alguna de esas le atine? No que en alguna, que en muchas le atine. ¿Eso quiere decir que hay un superpoder con esto? No, simplemente que tenemos mucha imaginación y que el mundo pues está lleno de casualidades, ¿no? Y que realmente nos hace sentir como que hay muchas cosas ahí ocultas cuando no las hay. Vamos a ver. Nos dice Raúl. Hay una pregunta muy profunda, Raúl. Nos dice, ¿cuál es la causa del vacío existencial? Del que muchos hablan y más de alguna vez quizás muchos hemos experimentado. ¿Y cómo llenarlo o sobrellevar ese sentimiento? Raúl, por ahí tengo un video que se llama El significado de la vida. Imagínese nada más, ¿no? Andábamos filosóficos en ese momento y que no es que estemos buscando el significado de la vida, pero hablamos más a profundidad de esto, ¿no? De por qué de repente sentimos tan vacía nuestra existencia y vamos a intentar abordar un poquito de lo que hablamos en ese video con una vista un tanto distinta. Cuando nosotros nos sentimos con ese vacío existencial es porque no le encontramos una razón a nuestra existencia. Esto puede ser porque hemos perdido a alguien, porque no hemos encontrado un camino que nos parezca adecuado para seguir, o porque estamos en una situación de depresión profunda y pues nuestra percepción de la realidad se altera bastante, ¿no? Ya sea por una cuestión
crónica, ¿no? De tristeza crónica que nos acaba fastidiando y que todo se empieza a ver cada vez más gris y sin color y sin sabor y nos empezamos a sentir cada vez peor. Y bueno, por ahí es de donde viene ese vacío existencial. O también podemos llegar a sentir vacío existencial si nos ponemos a reflexionar demasiado. Si se fija, hay como una cierta aversión de la gente de ponernos a pensar sobre las cosas más profundas de la vida, ¿no? Como decir, ¿por qué estamos aquí? ¿No? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este planeta? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque si nos ponemos a rascarle a eso, lo más probable es que nos vayamos a encontrar con que no tiene sentido. Nada. Nada. Realmente nada más allá. O sea, va teniendo una explicación mucho de lo que vamos experimentando, ¿no? Porque estoy aquí, porque los seres humanos somos lo que somos, porque el mundo tiene todos estos continentes, ¿no? Si antes era una Pangea, todo eso va teniendo una explicación. Hay muchas cosas que no tenemos una explicación demasiado elaborada, pero vamos teniendo teorías al respecto y cada vez nos vamos acercando más a la verdad en algunas cosas. Pero dentro de todo eso va quedando ese vacío en el que, ¿y cuál es el sentido de todo esto? Y si se fija alrededor de nuestra vida, esto se ha querido como justificar alrededor de la fe, ¿no? Como si algo más allá de nosotros, o la espiritualidad, que muchas veces veo ahí que ponen en los comentarios, ¿no? Como que vamos dejando de lado la espiritualidad. Y fíjese, no es una coincidencia que haya hablado tantito antes sobre la intuición y luego sobre esto, ¿no? Porque ¿qué es eso de la espiritualidad si no es, una vez más, un intento de nosotros de darle un sentido a lo que tenemos alrededor? Y ahí es en donde está el punto. Si se fija, cuando sentimos ese vacío es porque no encontramos un propósito a nuestra existencia. Y un propósito no tiene que ser el sentido épico, mítico, mágico que le queremos poner a las cosas. ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi vocación? Fíjese nada más el narcisismo que estamos experimentando en ese momento. O sea, entre 8,000 millones de habitantes que hay en la Tierra, yo algo especial tengo que debo de tener un papel específico en toda la máquina de la creación en donde mi vocación va a tocar la vida de las demás personas. Miren nada más la importancia que nos estamos dando, ¿no? Imagínense. Y de esos 8,000, todos seguramente tenemos esa misma vocación y que hay algunos que la encuentran y otros que no la encuentran. Y ese es uno de mis problemas con empezar a hablar de espiritualidad, ¿no? Porque si se fija, tiene más que ver con un pensamiento mágico alrededor de lo que deberíamos de hacer. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que si tienes ese vacío espiritual, ese vacío existencial, es porque no has encontrado a Dios, ¿no? Y ya el otro día en un video que nos desmonetizaron, yo creo que por mis comentarios soeces alrededor de la fe, estábamos hablando de cuál es esa fantasía y el pensamiento mágico alrededor de eso y cómo estamos intentando rellenar algo, fíjese, irrellenable. Es imposible respondernos eso. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta prediseñada. En ese video del significado de la vida, y así como ahorita se lo estoy diciendo, es que no tenemos un propósito, pero no porque haya un propósito sobrenatural de lo que estemos haciendo, sino un propósito de nuestras acciones. ¿Por qué estudio? Estudio porque me dijeron que estudiara. Trabajo, ¿por qué trabajo? Porque me dijeron que trabajara, porque tengo que sostener una familia, porque tengo que ser un miembro productivo de la sociedad, porque si no de viejo no voy a tener en dónde caerme muerto. ¿Por qué hago las cosas? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Si no tengo claro cuál es el propósito de por qué estoy haciendo o llevando mi vida de una o de otra manera, me voy a sentir vacío. Voy a sentir que lo que estoy haciendo no tiene sentido. Pero si se fijan, porque efectivamente no tiene un sentido, nada de eso. No hay un sentido real en lo que estamos haciendo. Todo esto nos lo inventamos. El dinero nos lo inventamos. Fíjese, en lo que está sostenida nuestra sociedad, que es el dinero, ¿no? Si lo quisiéramos poner así, es un acuerdo, es como el dinero del monopolio, del turista, ¿no? Antes tenía un valor en el oro y el oro también le pusimos un valor fantástico nosotros porque nos parecía útil y único y había menos y había poco. Pero el dinero y todas estas cosas es una concesión social, es un invento que nos hicimos. Las leyes, las fronteras, nosotros tenemos nuestros mapas con rayitas. El planeta Tierra no se ve así, es una masa de tierra. Las fronteras las inventamos. Todas esas cosas las vamos inventando. Entonces, si nosotros estamos buscando un propósito en el más allá, en la magia sobre lo que estamos haciendo,
nada más nos estamos metiendo más interferencia a nuestra existencia que de por sí está complicada. Porque aparte estamos rodeados de sufrimiento y de cosas que no son nada agradables, ¿no? Hay muchas cosas muy lindas, pero también hay un montón de cosas bastante horribles. Entonces, fíjese cómo, si nosotros no vamos teniendo claro y no hemos podido conectar con nuestro deseo, que ese es justamente el asunto de todo esto, ¿no? Si lo quisiéramos ver en lo psicodinámico, nos vamos a sentir perdidos. ¿Por qué? Porque tal vez el propósito de mi vida es cuidar a mis hijos y hacerles tener una mejor vida de la que yo tuve. ¿Esto tiene un sentido real? ¿No? Trascendente, me van a dar un premio, por eso me voy a ir al cielo, me voy a ir al infierno, por eso. Pues lo más seguro es que no. Sin embargo, es lo que yo quiero hacer. Y tal vez lo quiero hacer por un montón de circunstancias que me han determinado, ¿no? Pero yo lo quiero hacer. Y eso le da un propósito y un sentido a mi día. Eso le da un sentido a levantarme, a trabajar. Eso le da un sentido a no ahogarme en alcohol, ¿no? Porque lo podría hacer, pero me detengo de hacer eso. Porque ya tengo un propósito. Tal vez mi propósito es más egoísta. Y yo podría decir, yo lo que quiero es disfrutar de mi tiempo. Yo lo que quiero es disfrutar de mi vida. Y en ese sentido, fíjese cómo todo va a ir apuntando hacia disfrutar. Y no disfrutar de una cuestión hedonista, estar nada más rascando el estómago, sino en construir, en conectarnos, en convivir con los demás, en lo que quiera hacer usted. Pero es en el poder encontrar ese propósito. Nosotros hacerlo. No es porque lo vayamos a encontrar en una concha en el mar. Nosotros nos tenemos que inventar algo. Y para podernos inventar un propósito de estar vivos, un propósito de vivir, tenemos que encontrar nuestro propio deseo y separarnos del deseo de los padres y entender y cuestionarnos por qué hacemos las cosas. Y eso es lo que nos vuelve tan complicado, ¿no? Pero bueno, continuamos, que tenemos más preguntas. Como le digo, ahí está ese video que habla un poquito más extendido de esto. Nos dice Azucena: gracias por el espacio para externar nuestra opinión. Mi pregunta es, ¿por qué me cuesta trabajo relacionarme con los demás y no tener amigos o un buen compañerismo? Esta es una pregunta que nos hicieron mucho en esta encuesta, de por qué para algunas personas es más fácil relacionarse, por qué a algunas personas les cuesta tanto trabajo tener relaciones sexuales, por qué hay personas que les cuesta tanto trabajo trabajar. Fíjese, pareciera que para nosotros como seres humanos algo que nos tendría que venir muy por default, así como ya de paquete, de caja, sería ser sociales y conectarnos con los demás. Lamentablemente, en nuestro desarrollo podemos pasar por un sinfín de descalabros que nos van fastidiando nuestra capacidad de conectarnos con los demás. Y esto es lo que más fácil sufre. Esto no es algo que tenga que ver nada más con la cuestión económica. Mientras tengamos un límite de bienestar económico, o sea, que no estemos levantándonos con hambre, ya nos vamos a empezar a dar cuenta de cómo sucede esto, ¿no? Porque hay personas que pues tristemente viven en esa situación, que se levantan y no saben qué es lo que van a comer, o si van a tener techo ese día, o si van a dormir en la calle. Y ahí es muy, muy, muy distinto. Pero si tenemos esas necesidades básicas cubiertas, hay un montón de cosas que se van a empezar a complicar, ¿no? Que se van a complicar en la cuestión de cómo relacionarnos. ¿Por qué? Porque es normal que eso suceda. Y esos descalabros es algo con lo que nosotros forzosamente tenemos que lidiar de adultos. Esto es una fantasía que muchas personas van teniendo, que deberíamos de tener una infancia maravillosa, perfecta, para que seamos buenos adultos. Y nadie tiene una infancia así, nadie. Todos tenemos algo de qué quejarnos de nuestra infancia, de cómo nos veían nuestros padres, de cómo veían más a alguien más, de cómo no era el lugar en el que yo quería estar, lo que sea. Esto no tiene que ver, como le digo, mientras ya tengamos cubiertas esas necesidades, es una cuestión subjetiva. Y el asunto ahí es que en ese camino nos vamos descalabrando por la represión, por el tipo de vivencias que vamos teniendo, por accidentes que llegamos a tener, ¿no? Por cercanía con personas que no debimos de haber tenido. Y nos van fastidiando. Y hay algo ahí que si nos libramos de esa fantasía de que deberíamos de tener una infancia maravillosa para ser adultos felices y retomarlo como que todos tenemos una infancia más bien descalabrada y que de adultos tenemos que intentar enderezar las cosas, ahí nos vamos a tener, como le digo, vamos a tener una perspectiva totalmente distinta. ¿Por qué? Porque todo eso lo podemos rastrear a nuestra infancia, pero en el único momento en el que podemos hacer algo de eso, ahora, es como adultos, ¿no? Entonces, ahí vamos teniendo cuáles van siendo este tipo de situaciones. Nos dice Jimenecotz, válgame, voy a medio despedazar tu nombre, Jime Onecotzuclo, me parece. Una disculpa.
¿Por qué a pesar de vivir mis duelos del término de una relación siento que no lo supero? Si realmente lo superara y viviera el aprendizaje, no se supone que estaría repitiendo el mismo patrón de parejas. En mi caso estoy con personas que no superan a alguien y siguen enamorados de alguien de su pasado. Jime, no creo que esto lo pudiéramos relacionar con que no estás superando un duelo, sino que sigue siendo la misma relación, si te fijas. O sea, estás buscando, como dices, una situación muy similar a la anterior, entonces no es como que sea una relación distinta, sino que sigue siendo una extensión de esa relación. Y el hecho de estar buscando ese tipo de relaciones, ¿no? Esas peculiaridades, no importa que sean personas distintas, tiene que ver con una situación inconsciente, que no nada más porque superemos o no superemos un duelo va a cambiar, sino porque ahí está plantado nuestro deseo. Hacia eso es a lo que estamos apuntando y nos lo vamos a estar topando una y otra vez, no porque no hayamos resuelto el duelo, sino porque se está buscando esa repetición, es una compulsión a eso. Entonces, la pregunta tendría que ir más atrás, ¿no? ¿Por qué estoy buscando este tipo de personas? No tanto en la cuestión de resolver o no resolver un duelo. Pero bueno, pues por el día de hoy, acá vamos a dejar el video. Se nos quedaron bastantes preguntas, pero como le digo, diario se me va largo esto. Intento condensarlas y responderle, como le digo, a la mejor de mis capacidades. Pero bueno, pues por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar. Muchísimas gracias. Si le gustó el video, déjenos un like, suscríbase, que ya mero llegamos a los 10,000 suscriptores. Y yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Samarripa. Hasta pronto.